Hola chicos, ¿cómo están? Cordial saludo. El día de hoy pues continuaremos con nuestro resultado de diagnosticar el potencial técnico-táctico del deportista, pues basándonos en los resultados de valoraciones y pruebas en las diferentes modalidades deportivas, ¿vale? La semana pasada habíamos hecho el tema de definir qué era la palabra diagnosticar y vimos a grandes rasgos los componentes desde los cuales o los puntos desde los cuales podemos evaluar lo que es el potencial técnico y táctico, teniendo como pilares fundamentales el componente físico, que es un condicionante para el desarrollo de la parte técnica y de la parte táctica. Asimismo tenemos otro pilar que es el componente técnico y por último el componente táctico. Aquel día también hicimos como que un esboce de lo que es el componente físico, es el primero que vamos a desarrollar, a abordar, y vimos que podíamos evaluar desde el punto de vista de la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad y la composición corporal para determinar las capacidades que se necesitan en cada uno de los deportistas o de los deportes y los biotipos. Esto lo vimos a grandes rasgos. El día de hoy estaremos abordando un poco sobre lo que es la resistencia y posiblemente lo que es la fuerza. Muy bien, habíamos visto también pues el componente técnico y el componente táctico de forma muy rápida. El día de hoy vamos a abordar sobre lo que es resistencia y fuerza. Habíamos también hablado sobre el tema de caracterización del deporte como un factor determinante a la hora de ser entrenador deportivo, dado que necesitamos conocer todas las características del deporte para poder planificar, desarrollar la planificación del deportista y del entrenamiento. ¿Listo? Tenemos los diferentes componentes de la caracterización y el día de hoy estaremos trabajando sobre lo que son las capacidades condicionales de resistencia y de fuerza. Muy bien. Entonces tenemos la resistencia. Como en algún momento les había dicho, la resistencia no puede ser la misma para todos los deportes. Todos los deportes tienen necesidades diferentes, capacidades diferentes, y asimismo el entrenamiento debe ofrecer esa posibilidad de entrenar esas diferentes expresiones de la resistencia. Entonces tenemos que la resistencia es la capacidad del deportista para soportar la fatiga psicofísica. ¿Listo? Tendríamos entonces aquí una doble definición, porque tendríamos que estar abordando la perspectiva psíquica o psicológica y la perspectiva física. Desde el punto de vista psíquico, es la capacidad del deportista para soportar durante el mayor tiempo posible un estímulo que invita a interrumpir una carga. Cuando estamos realizando un esfuerzo extenuante que tiene que ver con la resistencia, generalmente hay personas que tienden a digamos parar ese esfuerzo. Muchas veces puede ocurrir que por el dolor, la sensación que están teniendo, tiendan a realizar esto. Hay otras personas pues que a pesar de sentir el dolor tienen un mayor umbral de resistencia al dolor, a pesar de estar sintiendo este dolor que implica digamos esfuerzos aeróbicos o anaeróbicos fuertes e intensos, pueden seguir con su trabajo. ¿Listos? Entonces esa es la resistencia psíquica. Y en cuanto a resistencia física, capacidad de soportar la fatiga que poseen el organismo en su conjunto o algunos sistemas parciales. Esfuerzos de resistencia, pues generalmente se sienten, digamos, como que algunas sensaciones de dolor o de perturbación en lo que es la parte cardiovascular, la parte respiratoria y la parte muscular. Y también digamos como que esa información que llega desde esa parte muscular, osteoarticular, pulmonar, listo, cardiorrespiratoria, es información que llega a la parte psíquica para decirle a la persona, bueno, estamos sintiendo sensaciones que son bastante desagradables, pare por favor, o por el contrario, esa misma información puede llegar, pero dado que de pronto puede estar desarrollando alguna prueba, alguna competencia, la parte digamos neuronal dice hay que seguir, tenemos que terminar esta prueba. Entonces a eso hace referencia a la parte de la resistencia física y psíquica o psicológica. Bueno, en cuanto a la resistencia, aquí vamos a definir solamente algunos conceptos que necesitamos para empezar a identificar todo lo que necesitamos en lo que tiene que ver con la caracterización. ¿Listo? Que ustedes puedan identificar su deporte, dónde está encasillado, en qué tipo de resistencia, en qué tipo de fibra. ¿Listo? De fibra muscular o de fuerza muscular, perdón. ¿Listo?
Entonces tenemos clasificaciones desde la vinculación a un deporte, desde el suministro energético, desde la duración temporal y desde el trabajo motor implicado, y ya tendrá que ver más con el aspecto del tipo de capacidad que se esté desarrollando, bien sea fuerza o velocidad. Muy bien, tenemos desde el punto de vista de la vinculación de un deporte la resistencia general y la resistencia específica. Resistencia general también la podemos denominar como resistencia de base, en donde digamos como que independientemente de la modalidad deportiva, pues las personas pueden desarrollar su actividad, ¿listo? No necesitan un desarrollo específico, sino que pueden desarrollar la actividad tranquilamente, como puede ocurrir, por ejemplo, si yo salgo a montar bicicleta, a trotar, o si decido ir a jugar fútbol, digamos como de una forma recreativa. Pero otra cosa, eso será una resistencia general, que me permita desarrollar esas actividades de una forma óptima. Pero otra cosa es la resistencia específica, en donde yo ya enfocado a la parte de preparación específica de un deporte, ya debo desarrollar unas capacidades en mayor medida, ¿listo? Entonces podríamos hablar del deporte del fútbol, en donde podemos desarrollar esfuerzos muy intensos y de corta duración, que van a tener que ver con esfuerzos netamente anaeróbicos. O podemos hablar de un deporte como el maratón o el ciclismo, en donde los esfuerzos son prolongados, son de una intensidad considerable y ya requieren de esfuerzos de tipo aeróbico. ¿Listos? Esto enfocado, digamos, al tema de rendimiento o de competición. ¿Listo? Entonces la resistencia específica se refiere a la forma de manifestación específica de una modalidad deportiva. Entonces ya cada deporte tiene unas demandas energéticas específicas, que las vamos a ver ahorita más adelante, cómo las podríamos ir clasificando, para poder ser desarrollado. ¿Listo? Bueno, tenemos desde el punto de vista del suministro energético, tenemos lo que es la resistencia aeróbica y la anaeróbica. Encontraremos que en la resistencia anaeróbica se hacen esfuerzos, o la obtención de energía en los esfuerzos se hace a partir de la ausencia de oxígeno a nivel del músculo. ¿Listo? Entonces son esfuerzos que son muy intensos, pero que son relativamente cortos, son muy cortos, debido a que no puede haber presencia de oxígeno para la obtención de la energía, ¿vale? Entonces, dentro de esa resistencia anaeróbica vamos a encontrar esfuerzos alácticos y esfuerzos lácticos. Ya vamos a mirar de qué se trata esto. En cuanto a los esfuerzos lácticos, vamos a ver que sin presencia de oxígeno, nuestro músculo obtiene energía a partir de sustratos energéticos como lo son la fosfocreatina, y que son esfuerzos muy cortos. Ahorita vamos a ver un poco sobre la duración de los esfuerzos, pero les adelanto un poquito, aquí son esfuerzos que tienen que ver con entre los 8 y los 40 segundos por mucho. Son esfuerzos muy explosivos que no producen lactato en sangre. ¿Listo? El lactato es un sustrato del cual pues yo puedo también obtener energía, pero más que todo en esfuerzos digamos más prolongados y más extensos, pero que también me va a producir, al estar unido a los iones de hidrógeno que se producen en la combustión de los sustratos en el músculo, me va a producir, digamos, como que una sensación de cansancio y de dolor, que deben ser, digamos, tratada o evacuada posterior a la competencia o al entrenamiento. Y aquí es a donde vamos luego. Entonces tenemos los esfuerzos anaeróbicos lácticos, en donde ya puede intervenir un sustrato como la glucosa. Esta glucosa puede ser usada en condiciones aeróbicas o anaeróbicas. Lo que sucede es que cuando se usa en condiciones anaeróbicas, me produce lo que podemos conocer en la literatura como ácido láctico, que es producción de lactato unida a iones de hidrógeno, que dificultan en cierto momento la contracción óptima muscular, y que me genera cierto dolor después de haber hecho una actividad fuerte de este tipo. ¿Listo? Bueno, en segunda medida tenemos los esfuerzos de tipo aeróbico. Entonces en estos esfuerzos de tipo aeróbico encontraremos que los sustratos energéticos pueden ser, digamos, pueden hacer su combustión a partir del oxígeno, ¿vale? Entonces podemos hacer esfuerzos que son menos intensos que los que habíamos visto en algún momento, que son anaeróbicos, pero pueden ser desarrollados estos en una duración de tiempo mucho mayor, es decir, me permite hacer esfuerzos con un mayor volumen. ¿Listo? En cuanto a estos esfuerzos aeróbicos, vamos a encontrar que los primeros que vamos a desarrollar son los esfuerzos aeróbicos glucolíticos, que necesitan
presencia de oxígeno y tienen o se obtiene la energía a partir del glucógeno. ¿Listo? Digamos que estos serían los primeros minutos de trabajo. Ahorita cuando lo veamos en el tema tiempo, la clasificación por tiempo, lo vamos a entender un poco más. Tenemos los suministros energéticos lipolíticos que permiten obtener, digamos, energía a partir del oxígeno y las grasas, o a partir de las grasas con el aporte del oxígeno, y me permite desarrollar esfuerzos un poco menos intensos pero más prolongados. Y por último, los sustratos desde la vía aeróbica proteica, en donde pues a partir de aminoácidos y de proteínas podemos obtener la energía. Sin embargo, esta vía aeróbica proteica, para que se active, digamos que tiene que ser un esfuerzo muy extenso, y que, digamos, ya la parte glucolítica y lipolítica no estén aportando la energía necesaria para desarrollar el trabajo que se está ejerciendo. En ese caso se activará la aeróbica proteica. Por otro lado, tenemos la clasificación desde la parte de la duración temporal, y aquí encontraremos los esfuerzos de corta duración, en donde se incluyen cargas de resistencia máxima entre 45 segundos y 2 minutos. ¿Listos? Son esfuerzos muy fuertes. Aquí es donde les había dicho que puede estar interviniendo lo que es la fosfocreatina e incluso la parte glucolítica sin presencia de oxígeno, es decir, anaeróbica. ¿Listo? Tenemos lo que es la resistencia de media duración, entonces la producción energética aeróbica creciente correspondiente a cargas entre 2 y 8 minutos. Si se dan cuenta, también es una resistencia relativamente corta. Sin embargo, esta la podemos ver en pruebas como los 3000 o 5000 metros, en donde el deportista debe tener un gran ritmo de trabajo, pero también también estará encontrando el aporte a partir de lo que son la glucosa, ¿sí? Desde puntos de vista tanto aeróbicos como anaeróbicos. ¿Listo? Son esfuerzos bastante, digamos que esta sería una resistencia de tipo mixto, la que se podría desarrollar en esas modalidades. En estas de corta duración podemos encontrar las carreras de velocidad, como lo puede ser la carrera de los 100 metros, o algunas carreras de velocidad también, como lo podemos encontrar en natación, y otras que se le parecen, o también esfuerzos como lo pueden ser esfuerzos de sprint en ciclismo. No necesariamente estos sustratos energéticos que implican esta vía se usen al principio de una carrera, pueden usarse también, digamos, como que a la parte final, como lo puede ser un sprint en una carrera de ciclismo. Por otra parte, tenemos la resistencia de larga duración, en donde todas las cargas superan los 8 minutos de duración y están basadas casi exclusivamente en la producción aeróbica. ¿Listo? En este caso tenemos la resistencia de larga duración tipo 1, en donde encontramos que tenemos una duración de trabajo más o menos de los 30 minutos, y estamos trabajando a partir de la base de la glucosa para la obtención de la energía. En segundo lugar, tenemos la resistencia de larga duración tipo 2, y estábamos hablando de esfuerzos entre 30 y 90 minutos, y destaca el metabolismo de la glucosa y lípidos. Aquí tenemos un metabolismo mixto, ¿vale? En una relación mixta a través del tiempo. Entonces resulta que estamos dando prelación primero a lo que es la parte de la glucosa, ¿cierto? Obteniendo energía a partir del glucógeno, y posteriormente, dada la duración de la prueba, posiblemente en algún momento el aporte a partir de glucosa ya sea digamos poco, no sea el necesario, y tengamos que activar otra vía como la de los lípidos, ¿vale? En resistencia de larga duración 3, que sería, digamos, como la tercera que vamos a nombrar, tenemos esfuerzos superiores a los 90 minutos, en donde también estamos hablando ya, digamos, como que de un mayor aporte energético de los lípidos. Existen algunas que son las resistencias de larga duración tipo 4, en donde ya son esfuerzos por arriba de los 360 minutos. Ahí podríamos encasillar a lo que son los deportistas de maratón, ultramaratón, triatlón, todas estas personas que compiten en las pruebas de Ironman, en donde los esfuerzos son extenuantes. Algunos esfuerzos son, digamos, llevan más de 3, 4, 5 horas. Incluso hay alguna prueba
como lo es las carreras de aventura, que pueden durar fácilmente 2, 3 o 4 días de duración para su desarrollo. Entonces ahí entrarían esas resistencias de larga duración tipo 4. Bueno, tenemos el componente de fuerza. El componente de fuerza lo vamos a ver en un siguiente video. Muchas gracias.